Buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra mesa redonda, soluciones de subtitulación en el mercado. Antes de nada, quiero saludar desde aquí a todas las personas que nos estén viendo a través de Internet. Recordaros que podéis opinar participando a través de Facebook y a través de Twitter. Quiero saludar también a todos nuestros patronos, que gracias a ellos son posibles las actividades de CENTAC, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del Real Patronato de Discapacidad, al Corte Inglés, a la Fundación 11, a la Fundación Vodafone, a Telefónica, a Acciona, a Red.es, que es el otro ministerio que está aquí representado, que es Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al CEAPAD y al CRE de Discapacidad y Dependencia, ambos pertenecientes al IMSERSO, y al CERMI, que aglutina a las principales asociaciones de discapacidad. Quiero recordaros que este evento lo estamos transmitiendo en formato accesible, con subtitulado y con lengua de signos. Y desde aquí, como esta mesa redonda va a tratar sobre el tema de subtitulación en el mercado, quiero saludar muy especialmente a todas las personas que se dedican al tema de subtitulación y estereotipistas por el trabajo tan arduo que realizan, ¿no? Y ahora, aunque no en último lugar, sí quiero muy especialmente daros las gracias a los 4 participantes que estáis aquí por haber aceptado la invitación de CENTAC a participar, ¿no?, en esta mesa redonda. Con nosotros tenemos a 4 personas, representantes de 4 entidades diferentes y que están aquí porque de alguna manera representan diferentes aspectos dentro del mundo del subtitulado accesible. Por una parte está Juan Manuel Carrero, que representa a CESIA. Él es el responsable de accesibilidad web y herramientas de subtitulado del Centro Español de Subtitulación y Audiodescripción. Luego os presentaré ya un poquito más en detalle a cada uno, ¿no? Tenemos también a Miguel Hidalgo Valdés, que él es el consejero del Centro Especial de Integración Audiovisual y Formación de CEIAF, y que nos hablará de diferentes sistemas de subtitulación y además con una dilatada experiencia en torno al tema de la accesibilidad de subtitulación. Está también Dimas Lasterra Huarte, que es el director de Proyecto de Cine Accesible y se va a centrar sobre todo en el tema del modelo de negocio de cine accesible, ¿no? Y Diego Carrero, que nos va a presentar, es un socio fundador de Apten Soluciones, y va a centrarse especialmente en el tema del teatro accesible. Pues bienvenidos a todos por estar aquí, y si os parece presento primero a Juan Manuel y nos presentas un poco la solución de sistemas de medición que tenéis, ¿no? Juan Manuel Carrero es, como he comentado anteriormente, responsable de accesibilidad web y herramientas de subtitulado de CESIA. Es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional en el CESIA, en un primer momento en temas de accesibilidad web y en la actualidad está centrado en el seguimiento de los servicios de accesibilidad en la TDT, siendo el responsable del sistema SABAT, ¿no? Eso es. Pues bienvenido y cuéntanos exactamente en qué consiste. Pues muchas gracias. Pues bueno, yo trabajo en el CESIA y desde que se creó el CESIA en el 2006, una de las tareas que tenía encomendadas era la promoción y el seguimiento de los servicios de accesibilidad en la TDT. Vamos, en la televisión en su momento, en la TDT. Desde el 2010 empezamos a realizar un seguimiento, tanto del subtitulado como de la audiodescripción, como de la lengua de signos, para ver si las cadenas estaban cumpliendo realmente los límites que se impusieron a partir de ese año en la Ley General de la Comunicación Audiovisual. El problema es que estábamos realizando esa tarea, realizando catas. Una semana se grababa determinados múltiples, se analizaban esos canales y se realizaba una visualización manual de los servicios que se estaban emitiendo. Llegamos a la conclusión de que eso, evidentemente, si queríamos extenderlo a todos los múltiples de cobertura nacional, era imposible seguirlo haciendo, por lo que desarrollamos la herramienta SABAT. SABAT es el sistema automático de verificación de la accesibilidad a la TDT y lo que hace es que diariamente grabamos las 24 horas de emisión de televisión de los 8 múltiples de cobertura nacional y se analizan las 24 horas completas
se analiza si están subtitulando la emisión o no. Es un sistema que está basado en la guía electrónica de programas, en la EPG, con lo cual las cadenas no están emitiendo perfectamente la EPG. Hemos realizado un estudio para ver cómo se desvían los resultados de SABAT en función de estos errores en la EPG, y el resultado es aproximadamente de más o menos 3% de desviación. Y SABAT da una fiabilidad en cuanto al subtitulado, en cuanto a los datos que obtenemos, del 99%. Entonces, bueno, está ahí un 97% con ese más o menos 3, que consideramos que es una buena medición. En cuanto a la forma en que lo hacemos, lo que hace SABAT es, como he dicho, grabar las 24 horas y mediante un algoritmo que hemos desarrollado, un algoritmo basado en pesos, inicio y fin de programa, para intentar minimizar el efecto de los errores de la EPG, obtener el nivel de subtitulado que tiene determinado programa. En función de eso, en función de unos umbrales y este algoritmo, se decide si el programa ha estado subtitulado o no, obteniendo el porcentaje de acierto que os he comentado antes. Además, una de las cosas buenas que tiene la herramienta es que emite informes diarios con alertas de incumplimiento. Cuando un canal está incumpliendo la ley general de la comunicación audiovisual, emite una alarma para saber que lo está incumpliendo, y ese múltiples es almacenado para posibles sanciones que desde el Ministerio de Industria, que son los que nos han encargado desde el año pasado de este trabajo, pudieran realizar. También emite informes automáticos tanto mensuales como anuales, con gráficas, horarios de máximo subtitulado, menos, en función de género, los géneros que se están subtitulando más, menos, etc. Y básicamente es eso lo que realizamos. Ahora mismo estamos también en desarrollo con SABAT 2.0, que se va a encargar también de hacer exactamente lo mismo, pero con la audiodescripción. Entonces estamos ahora mismo en desarrollo, pero lo que está funcionando ya desde el año pasado es SABAT, y consiste básicamente en eso. O sea, vosotros realizáis el informe, digamos, de evaluación que facilitáis luego a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ¿no? Exacto. No a la Comisión, no, al Ministerio de Industria. Al Ministerio de Industria. Exacto. Todos los meses se transmite el informe con los volúmenes de subtitulado, incumplimientos, etc. Muy bien, estupendo. Pues muchas gracias. Pues Miguel Hidalgo Valdés, como comenté antes, es consejero del Centro Especial de Integración Audiovisual y Formación CEIAF. Miguel cuenta con una dilatada experiencia en la investigación de la accesibilidad de las personas ciegas y sordas a los medios audiovisuales. Es autor de numerosos libros e investigaciones sobre este tema. Es además también asesor del Ministerio de Cultura y del Grupo del Senado en accesibilidad para la televisión. Autor de diferentes metodologías de subtitulación y audiodescripción, puede ser, ¿no? Y coordinador de varios grupos de normas UNE sobre este tema. Además es presidente de la Fundación para la Accesibilidad a los Medios Audiovisuales, FAMEDIA. Y bueno, él nos va a hablar pues sobre todo lo que producís, ¿no?, y que realizáis en el tema de CEIAF, ¿no? A mí me gustaría entrar primero en un planteamiento general, ¿no?, para que, no sé si es procedente, pero creo que es oportuno. Estamos hablando de un sector que en España, como conoceremos muchos de los que estamos aquí, aproximadamente son 2 millones de personas discapacitados sensoriales, es decir, que tienen problemas de audición o de visión, pero que en Europa estamos hablando de 27 millones de personas. Hasta la salida de la ley audiovisual, por hacer un poco de memoria, pues un poco íbamos haciéndola a nuestro buen entender. Lo que ocurre es que con la salida de la ley audiovisual y sobre todo con la creación del CESIA, pues teníamos la esperanza, y luego habrá tiempo de entrar en el debate, teníamos la esperanza de que esto se controlara. Bien, nos acaba de comunicar que efectivamente se controla en cuanto a la cantidad. Luego hablaremos de otros aspectos. Subtitular para las personas sordas, digo para aquellos que no es una cosa ni una tarea fácil. Es un trabajo arduo, costoso, igual que la audiodescripción. La audiodescripción, pues también es un trabajo que pretende hacer descripciones
pero no de cualquier manera, sino con una metodología que está ya perfectamente estudiada. Lo que ocurre en el momento actual, por eso he mencionado esto, es que parece que todo es subtitulado para sordos y parece que todo es audio descrito. Luego entraremos, vuelvo a decir, en el debate este. Nosotros como empresa, pues llevamos ya 12 años trabajando, tenemos algunos clientes, bueno, por mencionar algunos canales, pues, Televisión Española, Canal Soge Cable, Telemadrid, Canal Sur, en fin, algunos de nuestros clientes en la empresa. Pero yo llegué, desde mi experiencia personal, yo creo, y con esto pues estoy dando pistas para el debate, yo creo que lo que estamos haciendo actualmente ahora, en general todos, es impensable que dentro de 2, 3, 4 años lo hagamos de igual manera. Es decir, todavía hay una serie de procedimientos y de software para hacer esto, pero que dada el avance de las tecnologías, de las TIC, pues yo pienso que de aquí a 4 años, como estamos haciendo esto ahora, esto no lo va a conocer, no lo vamos a conocer, es decir, va a haber avances muy, muy importantes. Y nosotros como empresa decidimos trabajar en ese aspecto. Actualmente nosotros estamos centrados en una línea de investigación de I+D, pero que tiene 4 componentes. Un componente es, luego entraremos si nos apetece, un componente es una aplicación para que a través de una iPad o un teléfono móvil, un smartphone inteligente, pues cualquier persona en cualquier sitio pueda recibir el subtitulado y la audiodescripción para cualquier fuente de emisión, sea videohome, es decir, un DVD, sea el cine, sea el teatro o sea directo. La otra línea que tenemos nosotros es meter, igual que esto, aprovechando toda la importancia que tienen las TIC, pues centrarnos en todo el mundo de la cultura turística, monumental y de rutas, que simplemente con unos detectores posicionadores localizables, pues tú puedes recibir, pero ya puedes recibirlo para una persona sin problemas visuales, auditivos, o para personas sordas y ciegas. Y por último, la otra línea que estamos trabajando, aparte del directo, que es el directo de, por ejemplo, del teatro, es el directo de un evento cualquiera, de una conferencia, de un congreso. Estamos trabajando en algo que bueno, que parece que está ahí, nosotros llamamos, que se llama Y-Móvil. Y-Móvil es, bueno, cada vez nos estamos dando cuenta de que vamos haciendo ejercicio, vamos haciendo cosas y estamos acostumbrándonos. En Estados Unidos esto ya, como son tan prácticos con la idea del tiempo, pues aprovechan, por ejemplo, en el coche y meten libros para que se los lean y demás. Bueno, pues la idea es tener películas, documentos, series, sitcom, en donde estén ya totalmente mezcladas y tú las puedas descargártela, escucharla cuando están haciendo cualquier otro tipo de ejercicio o de ocupación que no te acapara la visión y demás, ¿no? No es la primera intentona que hacemos en este aspecto. Tenemos otra patente también, precisamente se llamaba Cine Accesible, como se llama el proyecto de Dimas, y también llevábamos al cine la audiodescripción, pero claro, entonces las TIC no se habían desarrollado tanto. Mi opinión al respecto, yo creo que tenemos que dar, aparte de lo que estamos haciendo, mi opinión por lo que yo estoy viendo y demás es que yo creo que voy a ser generoso. En 5 años yo creo que va a haber muchísima más, o sea, no basta solamente con tener la cantidad que obliga la ley, que por cierto, abro un paréntesis, la ley es muy ridícula con las personas ciegas. Aprovecho esta plataforma para decirla. Es totalmente ridícula y no tiene ningún sentido que en la ley se diga que se obliga a las televisiones públicas al 90% de su programación subtitulada y al 75% en las privadas, y sin embargo se limitan a 2 o 3 horas en lengua de signos a la semana y 2 o 3 horas o 10 horas al mes, creo recordar, en audiodescripción. Ese criterio me parece que tiene que cambiarse. O sea, en cuanto a cantidad, no hay ninguna razón de ser. Y basta coger las programaciones de las cadenas de televisión. Decía, y con esto concluyo esta primera intervención,
que de aquí a 5 años máximo, yo pienso que habremos avanzado de tal manera que, primero, serán mucho más medios accesibles. Segundo, habrá mucha más libertad. Tercero, habrá mucho más soportes accesibles. Y cuarto, yo creo que habría que incluir ahí otro sector que se está dejando totalmente. Y el sector de las personas mayores. ¿Por qué las personas mayores? Las personas mayores tienen tres, según lo que hemos estudiado nosotros, lo que yo he estudiado, tienen tres, digamos, mermas que no son discapacidades, o sea, no son discapacitantes, pero sí es verdad que mezcladas, o con una sola de ellas, o las dos, o las tres, impiden el acceso a la cultura audiovisual. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a una persona, normalmente ya a partir de los 65 años hay una hipoacusia, hay una presbicia, es decir, baja la visión, baja la audición, pero también baja la velocidad en la que se procesa toda la información que se recibe, por falta, a veces por falta de neuronas, o a veces por falta de problemas circulatorios, que es lo que dificulta la mayoría de los casos. Bien, ¿el efecto cuál es? El efecto es que hay personas mayores que no son ni ciegas ni sordas, ni tienen grandes problemas mentales, y sin embargo, pues están viendo, por ejemplo, un programa de televisión, y te preguntan, ¿qué es lo que está diciendo? ¿O qué es esto? La única manera de explicar esto es por estas tres cosas, según yo he podido investigar. Bien, para hacer esta cultura audiovisual accesible a las personas mayores y con este tipo de cosas, con este tipo de merma, tenemos que pensar en algo. Algo que no puede ser un subtitulado para personas sordas, ni puede ser una descripción para personas ciegas. Tiene que ser algo que vaya más al concepto, a la situación y a la ubicación. Más claramente, a determinar qué es lo que está pasando y facilitar la ubicación del espectador con estas mermas. Estamos trabajando también en esa línea y espero que de ahí salgan cosas muy interesantes y sobre todo que estamos hablando de 7,5 millones de personas aquí en España que tienen potencialmente problemas con este tipo de cosas. Y yo acabo ya aquí mi primera intervención. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Luego ya nos has dado pie para varias preguntas sí, para ya, continuación. Claro. Y muy interesante. Perdón. Dimas Lasterra Huarte, él es el director de Proyecto de Cine Accesible. Es productor audiovisual, es socio fundador de Navarra de Cine desde el año 2002 dirige el Festival de Cine de Pamplona. Además, en el año 2003 diseña el primer proyecto de accesibilidad al cine dentro del marco del Festival de Pamplona. Y desde entonces está dirigiendo el proyecto de cine accesible para la implantación de la accesibilidad en las salas de cine de manera estable. Y nos comentarás lo que es el proyecto 50x50, que es muy interesante y que ahora nos desvelarás, ¿no? Sí. Bienvenido y nada, gracias por estar aquí. Gracias. Empezamos efectivamente en el año 2003, era una cosita para andar por casa porque fue a petición del propio colectivo de discapacidad sensorial de Pamplona, año 2003, año europeo para las personas con discapacidad, fondos europeos, todo el mundo volcado en este tipo de cosas, y yo, como decías, dirijo el Festival de Cine de Pamplona desde el 2002 y el propio colectivo nos demandó acudir al festival. Para bien o para mal, por suerte o por desgracia, yo no tenía ninguna relación con el mundo de la accesibilidad o de la discapacidad. No me mueve algo personal, no tengo un hijo, un familiar directo, más allí de los motivos de edad que Miguel comentaba ahora, que nos motivara a dedicarnos a la accesibilidad, a investigar en la accesibilidad. Pero sí, como navarros que somos muy cabezones, retomamos el guante rápidamente de aquello que se nos planteaba. Intentamos dar respuesta a ese colectivo pequeño. Pamplona es una ciudad de 200.000 habitantes, con toda la cuenca, los alrededores, etcétera. No es un colectivo excesivamente grande, pero sí es un colectivo muy movilizado. Por lo menos lo era en ese momento. Y intentamos dar respuesta a aquello que se nos pedía.
Hoy me pongo muy colorado al recordar aquellos tiempos porque hicimos cosas absolutamente pedestres, es decir, audiodescribíamos en directo en la sala, subtitulábamos con un PowerPoint. Bueno, pues supongo como la mayoría de los que estamos aquí, como guerrilleros que somos de este asunto, pues hemos comenzado a hacer cosas así. Nosotros intentamos investigar para ver qué había en ese momento en el mercado. Había algunas soluciones técnicas, entonces, pensando en el cine, que era lo que a nosotros se nos demandaba, había algunas soluciones técnicas que venían de la mano de Dolby y de la otra empresa de sonido americana, pero ninguna de ellas eran asequibles, estaban muy lejos de las posibilidades reales que nosotros teníamos. Bueno, a partir de ahí nos dedicamos a empezar a hacer cosas e intentar aprender. Cierto es que aquellos momentos fueron importantes para definir lo que luego fue el proyecto, porque fue el propio colectivo el que nos iba pidiendo cosas y chequeando lo que hacíamos. No nos fijamos demasiado al principio en la norma, desconocimiento absoluto de las normas, etcétera, subtitulamos en cualquier color, en fin, absolutamente pedestre, como he dicho al principio. Pero sí que es cierto es que la respuesta del público fue muy interesante. Y nos demandaban más cosas, nos demandaban no solo el festival, sino más programación. Y ahí nos tiramos ya a la piscina y empezamos a hacer cosas. En sala de cine ya durante todo el año nació el primer programa Cine para Todos, después se llamó 12 noches de cine, en las que intentábamos colocar un largometraje de estreno con accesibilidad a disposición del público un día al mes. La respuesta del colectivo iba creciendo y nosotros al mismo tiempo aprovechamos para ir, creando un modelo que nos permitía hacer accesible una sala de cine con cierta velocidad. Al principio era una gran estación, un ordenador, lo que llevábamos por allá, después ya aquello se podía llevar en un portátil. Conforme fue pasando el tiempo, también los portátiles eran más razonables, navegaban mejor, funcionaban mejor, y ese acceso a esa tecnología permitía hacer cosas en la sala que al principio eran impensables. Todo esto con un operador en la sala, todo esto con amigos dentro de la industria audiovisual que nos dejaban trabajar con sus películas, pequeñas producciones nacionales, etcétera, ¿no? Hasta que la multinacional Sony confió en nosotros para dejarnos hacer un Spider-Man en un momento dado. Confió en nosotros después de muchísimas reuniones y muchísima paliza que les dimos, y nos dejaron hacer un audiodescripción y subtítulos de un Spider-Man, y entonces ya empezamos a pensar que aquello podía hacerse, y hacerse de otras maneras y tal. A partir de ahí, en un momento dado, Fundación Orange se acercó al Festival de Cine de Pamplona por otra cosa que estaba haciendo yo de cine hecho con el móvil en ese momento, como una de las secciones del festival. Era también cuando los móviles empezaban a poder tener capacidad de grabar y de montar incluso dentro del móvil. Resolvimos aquel concurso de películas en el móvil, pero se interesaron por el proyecto de cine accesible, siempre y cuando fuéramos capaces de darle más movilidad que no única y exclusivamente Pamplona. Y bueno, pues ahí nació el proyecto de cine accesible, como lo hemos venido entendiendo hasta prácticamente el año pasado, que era una acción de sensibilización. Tampoco creíamos que esto podía ser algo en ese momento más que una acción de sensibilización que trataba de poner de acuerdo a todas las partes implicadas. Primero al usuario final, el discapacitado, la persona con discapacidad sensorial que no ha ido al cine porque nadie le ha ofrecido. Y estamos hablando siempre que fue primero el huevo o la gallina. ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Ofertarle cosas o esperar a que exista una demanda? Bueno, nosotros vimos que había que romper el círculo por todos los sitios a la vez. Entonces nos dedicamos a producir accesibilidad, nos dedicamos a resolver problemas técnicos, estamos hablando todavía de proyecciones en 35 milímetros, resolver problemas técnicos que permitieran sincronizar en la sala de cine, acercarnos al mundo de la industria, tanto directores, exhibidores, productores y distribuidores, y dirigirnos al usuario final para decirle: mire, usted puede disfrutar del cine como una herramienta de ocio, y un ocio además de calidad, y nosotros vamos a intentar acercarle a las películas de estreno en la medida de lo posible, porque el acto social de ir al cine creemos que es relevante. Más allá del consumo de cine en casa, que todo está bien y todo suma evidentemente, pero el cine tiene la connotación del acto social, de salir, ver la película, y sobre todo, a mí me lo decía Chema Casado, que fue el principal impulsor,
es el presidente de Retina Navarra, el principal impulsor de la iniciativa de cine accesible, que fue el que me comió la oreja para empezar con esto, básicamente. Él me decía, ¿tú sabes lo que es subirte en un ascensor y que alguien esté hablando de que ha visto la última película de Almodóvar y yo pueda decir, yo también? Eso es muy importante. Entonces, esa socialización te la permite el cine por encima, estar al día, la sensación de actualidad, etcétera, por encima de otros acontecimientos. Nosotros realmente no veíamos por qué no. Es una persona ciega, puede seguir un partido de fútbol en la radio, puede seguir perfectamente una película en el cine, por si le ponemos las herramientas correctas. Entonces, lo único que hay que hacer es aprender, saber exactamente qué es lo que necesitan para tener las claves para entender esa película, y bueno, después estaban las normas, la normativa, etcétera, a la que ya hemos tenido que ir efectivamente o evidentemente tomando referencia para hacer nuestro trabajo. Quiero decir que hemos ido creciendo en pequeños círculos concéntricos. Y en paralelo hicimos un desarrollo tecnológico, que lo comenzamos cuando el cine todavía no era digital, que es Acceplay, que permite sincronizar, automatizar la sincronización tanto de subtítulos como de audiodescripción en una sala de cine o en un domicilio, o por ende en cualquier lugar donde una película se vaya a proyectar, y en cualquier formato, desde el 35 milímetros, DVD, Blu-ray o cine digital. Ahí es donde nosotros nos hemos centrado. Y el proyecto al final lo que trata es de incluir la accesibilidad en la vida comercial de las películas. Es decir, no solamente quedarnos con la sala de cine, sino si la vida comercial de una película empieza en la sala de cine y termina en el consumo doméstico en cualquiera de sus formatos, sea el DVD, sea ahora mismo el consumo online de películas, consumo legal de películas online, estamos hablando, introducir la accesibilidad para que acompañe la accesibilidad a la vida comercial de esas películas. Y ya desde hace 3-4 años, la mayoría de las producciones que nosotros hacemos, todas aquellas que es posible, porque hay algunas en las que estamos produciendo accesibilidad que solamente van a la sala de cine, porque para cuando la película llega aquí el DVD es comercial a nivel internacional y ya se ha planchado en el extranjero, con el castellano como idioma y doblaje, y no llegas a tiempo tú de introducir la accesibilidad en esa película. Pasa con los grandes títulos que vienen hechos desde fuera, pero todo aquello que se produce la accesibilidad aquí, y que nosotros hemos producido la accesibilidad dentro del programa, acaba esa accesibilidad en el DVD. Eterna pelea en este momento es conseguir que el DVD también sea accesible, porque la mayoría lo están incluyendo en los DVDs como un extra, y para una persona con discapacidad es imposible llegar. Pero entramos en otro problema, que es el problema de la industria, los costes, los tiempos, etcétera, etcétera, que muchas veces no es una cuestión de voluntad, es una cuestión económica de por medio. El proyecto llega a cubrir los costes hasta donde llega, hay un momento que intenta vender que otros cubran esos costes, y en este momento no es posible, y algunas de esas películas incluyen algunas mini navegaciones que permiten que se pueda que se pueda acceder a la película desde el propio DVD de una persona con discapacidad sensorial. Desde el año pasado el proyecto ha instalado 5 salas de manera permanente, una sala en Palma de Mallorca, una sala en Valencia, una sala en Bilbao, una sala en Pamplona y una sala en Zaragoza en este momento, próximamente una sala aquí en Madrid y una sala en Valladolid, presumiblemente. Ese es el objetivo de este año. Tú me preguntabas antes por el proyecto 50x50. El proyecto 50x50 era una forma de ponerle un nombre a algo que dijera 50 salas, 50 películas. El objetivo es 50 salas de cine accesible, que sería una sala por capital de provincia más o menos, y una película de estreno accesible mínimamente a la semana. Eso es antes de vivir esta situación coyuntural tan compleja de crisis. Ese era el objetivo. En este momento, el año pasado en la arrancada hemos llegado a un 10% de ese objetivo con esas 5 salas, y estamos produciendo 24 películas al año, lo cual supone una película cada 2 semanas, o sea que estamos al 50% del objetivo, que supongo que el año que viene, si no al 100%, llegaremos, por lo menos en la producción, sí que llegaremos a... Y estoy hablando siempre de películas de estreno, películas de estreno de cartelera, que
que luego tengan ese reflejo en el DVD, la mayoría de ellas, y que luego tengan ese reflejo en el visionado online. Para lo cual el año pasado pusimos en marcha un sitio web que es cineaccesible.com, donde se puede hacer visionado de películas con accesibilidad incrustada, es decir, con subtítulos incrustados y con audiodescripción. La descarga, bueno, el visionado en streaming se puede hacer. Esto está teniendo todos los problemas del mundo. Problemas de derechos. El mercado, pero no solo para la accesibilidad, sino para el consumo online de películas, es un mercado muy complicado porque los ratios en este momento que se mueve el mercado del cine y las ventanas de exhibición las tienen copadas los distribuidores y exhibidores cinematográficos y las televisiones, que son las que cortan el bacalao, las que mandan en el mundo de los derechos y las que condenan los derechos de una película a X años en los que ellos los tienen. Por lo tanto, tú no puedes tener aunque tengas esa película audiodescrita y subtitulada, no la puedes tener colgada en la web hasta que esos derechos no se liberen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una reflexión que hay que hacer no solo para la accesibilidad, sino para el cine en general. El cine está perdiendo espectadores constantemente porque, por un lado, está el asunto del pirateo, no nos olvidemos en el país en el que estamos que absolutamente todo se piratea, y por otro lado, si el cliente o el usuario final demanda esa inmediatez a la hora de ver las películas, si luego resulta que el mercado en sus ventanas de exhibición retrasa la usabilidad de esa película en Internet a 4 años vista, ya no tiene interés para nadie. Y es a la accesibilidad lo que le está pasando. Entonces, esa página web está ahora de un modo presencial, con muy poquitas películas, porque la mayoría de nuestra producción, los derechos, no están todavía disponibles para Internet. Pasarán 2-3 años cuando los liberen las televisiones y entonces desembarcarán en la página web. Este es uno de los principales problemas en este momento para la distribución. Como quiera que somos una empresa que llevamos muy poquito tiempo y nuestras producciones vienen de 4 o 5 años atrás, la mayoría de ellas en este momento están condenadas. Bueno, esperemos que vaya cambiando el panorama, pero sí, efectivamente. Es una cuestión de mercado, ¿eh? Es una cuestión de mercado. Es una cuestión de mercado por encima de la legislación, etcétera, etcétera. Es una cuestión de mercado, el mercado se maneja así, y mientras el mercado no decida manejarse de otra manera, es decir, hay experiencias. Hablábamos hace un momento con Miguel, una película que él me presentaba hace un momento de una gente en Sevilla, una película pequeñita, la estrenan al Paco León, estrena una película al mismo tiempo en Internet, estrena una película al mismo tiempo en DVD y en salas de cine. Pero hay que ser muy valiente porque te pones el mundo por montera para hacer eso, estás chocando directamente con la industria. Es lo mismo que le pasó a la industria musical en su momento, solo que ha sabido adaptarse, o ha desaparecido la industria como se conocía y ahora hay otro tipo de industria musical. Pues a lo mejor estamos en ese mismo proceso en la industria audiovisual. De transición, efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias y luego ya nos metemos en el debate. Ahora nos va a hablar Diego Carrero Figueroa, que es socio fundador de Apten Soluciones, nos va a hablar del tema de teatro accesible. Diego es graduado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado en el Departamento de Informática de la misma universidad desarrollando aplicaciones biométricas y en el Centro Español de Subtitulado y de Descripción, de CESIA, investigando la aplicación de las nuevas tecnologías al subtitulado. Apten es una spin-off de la Universidad Carlos III de Madrid y está centrada fundamentalmente en la prestación de servicios de accesibilidad y en el desarrollo y comercialización de soluciones que mejoren la accesibilidad a la comunicación de personas con discapacidad. Bueno, bienvenido Diego y cuéntanos vuestra experiencia de teatro accesible. Bueno, pues en un principio, pues digamos que nacemos, bien es cierto, en la universidad, pues en una etapa investigadora en la que estás estudiando cierto sector de necesidades que tiene un colectivo de personas y ves que durante ese cierto periodo descubres que lo que estás desarrollando puede ser de utilidad y decidimos dar el paso para montar la empresa y decir, bueno, vamos a sacarla a la calle. Entonces, bueno, curiosamente hemos empezado en teatro, pues oye, como podíamos haber empezado en cualquier otra cosa, pero bueno, entonces habíamos estado trabajando y desarrollando cosas en el CESIA para subtitulado en teatro. Y bueno, pues oye, un poco con el aprendizaje y el bagaje que llevamos, en cierto modo ahí nuestro viaje es parecido al de Dimas, con rudimentos de aquí, rudimentos de allá, entonces vas aprendiendo y lo vas mejorando. Entonces decidimos embarcarnos en la aventura de la accesibilidad.
Y bueno, pues dio la casualidad de que se cruzó por el camino Fundación Vodafone España, les propusimos el proyecto, este es el segundo año que llevamos y la verdad que bastante bien. Pues empezamos el año pasado en Madrid con Teatro de la Latina y Bellas Artes, 2 teatros, en total creo que fueron unas 57 funciones accesibles en 2 teatros y unas 12 sesiones, o sea, 12 obras de teatro. Y este año pasado pues nos hemos extendido a Centro Dramático Nacional en Madrid también, Teatro María Guerrero y Valle Inclán, y en Barcelona el Teatro Goya Codorniu, y en Valencia el Teatro Rialto y el Teatro Principal. Vale, en principio nos hemos extendido, hemos llegado este año a tener un total de creo 57 funciones accesibles repartidas por unas 20 y tantas obras de teatro. O sea, en total, pues igual, no recuerdo exactamente, pero en ese orden de magnitud andamos. Y bueno, pues un poco nuestra... Pues, la forma de trabajar que tenemos en cuanto a subtitulado, como decía bien Miguel, el subtitulado y la audiodescripción pues ciertamente es un trabajo difícil. O sea, es difícil, complicado, y si quieres que te quede bien le tienes que dedicar mucho tiempo. O sea, y no es una cosa que se haga de un día para otro, o sea, por así decirlo. Pero bueno, nosotros una de nuestros retos, por así decirlo, porque vale, vemos que se puede hacer, pero que en cierto modo es caro. O sea, es caro. Entonces, nuestra idea era decir, bueno, vamos a llevar la accesibilidad, pero vamos a intentar que cueste lo menos posible. O sea, decir, y que aparte no sea un trabajo que requiera a lo mejor semanas de preparación y que se pueda hacer casi de hoy para mañana. Bueno, es un poco exagerar, ¿no? Pero, por ejemplo, el año pasado en el Festival de Mérida había obras de estreno que se estrenaban a lo mejor tal día como hoy y pasado mañana era la función accesible. Entonces, bueno, aparte de todo el trabajo que habíamos aprendido, y bueno, pues decidimos, oye, hay que optimizar la forma de trabajar. O sea, es decir, no puedes decir que no se puede hacer una accesibilidad porque no tengas tiempo. ¿Vale? O sea, es decir, y aparte, bueno, bien es cierto que el teatro es un poco distinto al cine. O sea, el cine, oye, va a estar en un DVD y te puedes permitir, tiene que quedar perfecto. Entonces, bueno, en el teatro, pues oye, nos permitimos ciertos lujos, como por ejemplo hacer síntesis de voz en audiodescripción en lugar de tener a una persona locutando. Obviamente, lo que decimos, abaratar un poco costes y que al final la audiodescripción se pueda hacer, eso por un lado. Y luego, en cuanto al tema del subtitulado, que bueno, que es básicamente lo que trata esto, pues oye, al final, después de ver la norma, después de dedicar horas a subtitular, hacerlo de una forma, oye, ver que se puede ir mejorando el proceso, pues decidimos hacer, nos hicimos un protocolo de trabajo y decidimos, oye, pues desarrollar con el libreto de la obra, pues desarrollar una anotación que nos permitiera trabajar a la vez realizando el subtitulado de la obra, marcando locutores, entonaciones y a la vez una persona, la audiodescriptora en este caso, pues trabajando en paralelo. Pues normalmente la persona que hace subtitulado, pues oye, puede audiodescribir, pero no es el caso. Una persona se dedica a una cosa y la otra. Entonces la idea es que esas 2 personas, por ejemplo, pudieran trabajar en paralelo. Entonces, mediante una serie de etiquetas y demás, pues digamos una especie de lenguaje de etiquetado, ¿vale? Se etiqueta el libreto y hemos desarrollado un pequeño software que lo que hace es generar subtítulos conforme a la norma UNE, o sea, teniendo en cuenta número de caracteres, pues puntos, cómo se subordinan las frases. Entonces no queda perfecto, pero por ejemplo te ahorra muchísimo tiempo a la hora de que la persona tenga que hacer el subtitulado. O sea, es decir, para que os hagáis una idea, en Planning podemos tener hoy grabada la obra de teatro, casi en tiempo real se comprueba que lo que dicen en la obra de teatro coincide con lo del libreto. Por ejemplo, se le añadirían anotaciones, silencios, sonidos, ¿vale? Y en paralelo podría estar trabajando ya la persona que está haciendo la audiodescripción. Obviamente tarda un poco más porque tiene que ver la obra varias veces, tiene que revisarlo, ¿vale? Entonces digamos que casi en ese día puede estar hecha todo el guión de audiodescripción. Bien es cierto que luego lo solemos repasar al día siguiente. O sea, me estoy poniendo en el caso más crítico para que veáis que el año pasado como trabajábamos en Mérida, que es el caso más extremo. Entonces, digamos, al día siguiente por la tarde-noche estaría casi acabada. Entonces, una vez que está hecho el guión, lo pasamos por nuestra herramienta, se genera el subtitulado
automático obviamente, conforme la norma UNE, y la misma persona que es la que ha procesado la que ha hecho las anotaciones en el libreto, es la que se encarga de comprobar que realmente los subtítulos están bien formados y oye, si hay que corregir alguno se corrige, pero vamos, normalmente estoy hablando que en torno al 85-90% de los subtítulos salen aceptables, salen bien. Siempre hay alguno que, oye, más raro, se resiste, pues hay que corregirlo. Y luego la otra persona pues se encarga de sintetizar con un sintetizador de voz pues lo que se ha generado. Pero lo avanzáis, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos todo junto en la misma herramienta, podemos ir al teatro y obviamente bien es cierto que en el cine pues existe el código de tiempos, te puedes sincronizar, está todo más medido. En el teatro de momento seguimos dándole a la tecla porque aparte también los actores son así y un día deciden saltarse una obra, un párrafo, meten una morcilla y bueno, pues oye, hay días que a lo mejor también tenemos que teclear algo en directo para cubrir algo que dicen. Entonces bueno, sigue siendo un poco rudimentario el hecho de darle a la tecla, pero bueno, de momento funciona. Y pues y esto que la verdad, pues lo decíamos también antes, estábamos avanzando, yo creo que la técnica, yo creo que tenemos avances suficientes como para cubrir esta necesidad y yo creo que solamente falta ya un poquito de empuje. O sea, yo creo que esto es lo más complicado que llegar a la Luna, y a la Luna se llegó hace 30 y muchos años. O sea, entonces bueno, yo creo que falta un poco la sensibilización y realmente que la accesibilidad es marca, o sea, es imagen, es como compromiso social. O sea, nos hemos llegado a encontrar teatros que nos han dicho, oye, bueno, si nos pagáis os dejamos hacer accesibilidad. Entonces bueno, yo creo que esa mentalidad, pues oye, yo creo que cuando esa mentalidad empieza a desaparecer esto terminará de funcionar, aunque yo creo que vamos en el buen camino. Y bueno, pues ahora el estado en el que estamos, pues de momento, o sea, estamos haciendo subtitulado en abierto, lo ve todo el mundo, y bueno, aprovechando el boom de las aplicaciones móviles, bueno, pues queremos tender a que el subtitulado sea cerrado, pues oye, también el objetivo es un poco seguir reduciendo costes, o sea, es decir, no tengamos que ir un técnico allí montando la pantalla, que al final es recursos, o sea, es decir, que el usuario se descargue su aplicación y vaya cuando quiera al teatro. Ahora mismo tenemos ya casi a punto de salir, si no habrá salido ya, pues una aplicación móvil de teatro accesible con toda la información de obras de teatro accesibles, cómo llegar a los teatros, información de accesibilidad y bueno, pues un poco pues para una vía alternativa a la web, o sea, que el usuario pueda compartir su experiencia y también un poco, o sea, no iba a decir red social porque no pretende serlo, pero bueno, un poco que también como otro método de canalización de las sugerencias, porque normalmente siempre estamos abiertos a sugerencias de la gente que viene. Y bueno, eso es un poco teatro accesible. ¿No? Sí, o sea, ya te digo, gracias a Vodafone y a los teatros que están colaborando con nosotros y ahí estamos. Entonces, por lo que entiendo, tanto el cine accesible como el teatro accesible subtitulado en abierto, ¿no? Sí, de momento. O sea, proyectáis, tenéis una pantalla. ¿Podéis comentar un poquito para aquellos que no hayan estado nunca un poco cómo es realmente? Sí, bueno, pues como lo cuento yo, sí. Pues normalmente el subtitulado en abierto, básicamente abierto, como bien dices, está visible a todo el mundo. O sea, lo que hacemos es, en nuestro caso, bueno, en el caso del cine supongo que será más fácil porque va siempre abajo, ¿vale? En nuestro caso es un poco más especial porque tenemos que ir allí un día de visita técnica, tienes que estar allí con la gente de escenografía, dónde colocas la pantalla, cómo colocas la pantalla, que si hace sombra, que si no hace sombra, que si mancha un foco, entonces es algo más peculiar y hay veces que está más arriba, más abajo, en la izquierda, a la derecha, entonces bueno, muchas veces también, y en cierto modo es cierto, o sea, es verdad, que a lo mejor está la pantalla un poco alta, entonces la gente, las personas sordas dicen, bueno, está un poco alto, entonces bueno, si podemos hacer que ese subtitulado sea encerrado, lo tengan en la palma de la mano y se lo coloquen como mejor puedan, pues es un avance, o sea, es un avance. Sí, lo que hacemos nosotros. Claro. Nosotros el subtitulado, nuestro modelo propone el subtitulado en abierto. Lo que no propone, o sea, lo que no hace es subtitular sobre la pantalla. Es decir, soy un follo. porque si colocas los subtítulos sobre la pantalla, en este país nadie está acostumbrado a tener la película manchada, entonces estás echando al público afuera. Es decir, nosotros desechamos esa idea y en un principio el primer desarrollo era subtitular sobre la pantalla, incluso en el cine 35 abríamos una ventanita de luz, colocábamos por debajo, nada, eso en sesiones
puntuales como hemos hecho, porque nosotros también nos hemos pateado este país de arriba abajo como la Piquer con el baúl, es decir, como vais vosotros ahora con los trastos, para hacer una sesión puntual en una sala nos costaba 20 minutos con un equipo portátil adaptarnos a una proyección. Pero de subtitular sobre la pantalla, excepto en momentos en los que nos ha contratado, por ejemplo, una asociación de personas sordas y todo el aforo eran personas sordas, pero era un gueto, quiero decir que no era lo que el proyecto pretendía. Ahora bien, es trabajo y hay alguien que paga porque lo hagas y lo haces y ya está. En ese momento sí hemos sobretitulado sobre la imagen, pero en nuestro intento de modelo comercial era indudable que no se podía hacer. De hecho, la norma de la proyección digital, el cine digital, contempla los metadatos dentro de la norma DCI como una forma de transmisión donde esté los subtítulos y donde esté la audiodescripción en el DCP, que es el disco duro, para que nos entendamos, que el señor del cine coloca para que se reproduzca una película. No hay manera de poner subtítulos sobre la imagen porque es que el resto de los espectadores no los quiere. No los quiere. En otros países donde el cine es en versión original, etcétera, están más acostumbrados, entonces, pero aquí, bueno, aquí se monta un motín en el momento que quieras hacer esto. Por lo tanto, no hablemos de los puristas del cine. Claro. Entonces, nosotros optamos por colocar una pantalla por debajo de la pantalla. Utilizamos una pantalla proporcional al tamaño de la pantalla, ahora que instalamos las salas de manera fija. Cuando lo hacíamos de manera portátil, llevamos una pantalla de 5 metros por 60 centímetros de alto, y sobre esa pantalla se proyectaban los subtítulos volados sobre fondo negro, de manera que prácticamente el reflujo de luz era inexistente, con un proyector que tiene una ventanilla especial para que no haya un reflujo de luz excesivo en la sala, aunque la luz es incontrolable, la luz fluye. Eso en los del teatro lo tenéis, lo sabéis también, porque se meten con vosotros los actores por aquella luz que molesta y todo esto, ¿no? Nosotros eso lo tenemos como modelo, es decir, nuestro modelo plantea que el subtítulo esté en la pantalla por debajo de... Y en las salas que tenemos funcionando, lo que hemos visto es que no hay ningún problema. Es decir, que el usuario que no necesita ese apoyo no deja de comprar la entrada porque haya subtítulos. Ojo, intentamos avisarles, es decir, los propietarios de los cines que están haciendo una explotación comercial de las películas en accesible, avisan, oiga, que estas sesiones, pues no todas las sesiones que se están proyectando son accesibles, oiga, que esta sesión es accesible. ¿Y eso qué es? Que hay subtítulos, pero es en versión original, no, usted lo va a ver en castellano, solo que debajo, bueno, a mí me da igual. Y están acudiendo a la sala y no supone una merma de los espectadores convencionales el hecho de que estén los subtítulos. La audiodescripción evidentemente es otra cosa. La audiodescripción no puede ir en abierto porque es una doble información permanente de sonido y además que está... intentamos en la audiodescripción utilizar aquellos espacios en los que no hablan, pero claro, en esos espacios también hay música, hay sonidos, etcétera, que bueno, es un mal menor para la persona que necesita ese apoyo, pero para el resto sería insufrible que le estuvieras dando la audiodescripción. Por lo tanto, nuestro modelo lo que plantea es subtítulos en abierto y audiodescripción en cerrado. Hemos hecho alguna experiencia de otro tipo, pero la que mejor nos ha funcionado es esta. Muy bien, estupendo. Sí, yo quería aclarar unas cosas y volcar unos datos que son muy recientes, porque la semana pasada estuve en un congreso de Smart Content, en donde se vieron muchas posibilidades, sobre todo del tema de derechos, películas y esto. Ahora mismo las cadenas de televisión están viendo un fenómeno muy curioso, y es que están viendo el seguimiento de los programas que tienen, están bajando, pero están subiendo lo que tienen online. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras esto se sea así, lo que ocurre, porque vamos hacia eso, es decir, la televisión del futuro, y creo que allí quedó claro, no es una televisión al uso como la tenemos ahora, sino es un centro de comunicaciones donde podemos recibir un montón de cosas, internet, cine, todo, teatro, todo. Bien, claro, ¿qué es lo que ocurre con esto y qué nos afecta a nosotros? Que esos derechos, pues lógicamente no lo van a dar, porque mientras estén explotándolos en televisión, no se van. Eso es un dato que está ahí y que tenemos que barajar con ello. Segundo, he oído decir por tu parte que es más fácil lo del cine. Te voy a dar otro dato, para que probablemente por lo que has dicho a lo mejor lo ignoras. Dimas no, pero probablemente tú sí, pero porque no lo has tocado o por otra cosa. Mira, no todos los cines tienen cine digital, que es el que te garantiza un código de tiempo y
Bueno, y una duración. Yo hacía matiz a... Pero resulta que cuando tú vas a una sala de cine con una película de estreno y comparas, mides el tiempo exacto de la duración de la película en proyección y al día siguiente la echan aquí, al lado, la sala de al lado, varía. Pero puede, vamos, no es que varíe, es que puede variarte hasta 5 minutos. ¿Y por qué? Por una razón muy simple. Porque el señor que está, el técnico, dice, esta película me dura 109 minutos, 106, y tengo que sacar tiempo para... Esto es así, para que limpien la sala. Y yo acelero y en vez de pasar a 24 paso a 27. No lo percibe el espectador, ni de información. Pero claro, a la hora de los que tenemos que hacer la accesibilidad, tanto el subtitulado como la audiodescripción, eso no nos vale. Tenemos que buscar elementos mucho más sofisticados, como el que ha buscado él, o como el que he buscado yo, es decir, que se va resincronizando en función de lo que está oyendo por la huella. Bien. Por lo tanto, no es tan fácil. Y tampoco es tan fácil en el teatro. Hombre, en el teatro, el hecho de estar abierto, la verdad es que esto colabora a sensibilizar, es verdad. Sí, pero también hay puristas como en el cine, que ellos quieren. Pero sin embargo, la ópera sí existe. Claro, la ópera es que existe, ¿no? Espérate, que te voy a dar más datos. Voy a dar más datos para que lo entienda el público. Resulta que me da mucha alegría ver cada vez más a entidades del tercer sector, es decir, fundaciones como Vodafone, Orange y algunas más, que están apoyando todo esto. Eso a mí me da alegría, pero yo creo que esto se tiene que extender no con las super extra infra grandes, sino también con las más pequeñitas, porque esto no es caro. O sea, yo hablaba con un productor el otro día y me decía, oye, ¿cómo es posible que yo, que quiero que esta película que la voy a estrenar, mira, esto comparado con el dinero de una producción es muy poco, es pecata minuta, es el chocolate del loro, azúcar del loro, lo que queráis decir. Pero lo cierto y verdad es que en el Reino Unido, cuando se dan sesiones accesibles, y esto hace ya 4 años, es decir, no se hacía con la tecnología que nosotros estamos hablando, la taquilla subió de un 4 a un 6%. Y esto lo ignoran, todavía lo ignoran, nuestros empresarios exhibidores. Otro dato más, digo porque nos vayamos moviendo. Sí, damos la palabra. No, pero yo corto porque si no me enrollo porque el tema me apasiona y desde luego no es así. Yo prefiero dejar los datos y vamos, que sin problema ninguno hables tú. Tú. Bueno. Yo es que me he dicho que te la palabra y yo te dejo la palabra. No quiero te iba a decir, por ejemplo, bien es cierto que yo el detalle este del cine analógico lo desconocía y mira, pues viene bien. Y, por ejemplo, bien es cierto que igual que hay gente recelosa a que los subtítulos se pongan en abierto en el cine, te digo que también los hay en el teatro. Hasta el punto que el año pasado hubo gente, o hubo un director en concreto, no voy a decir el nombre porque eso sería feo, que llegó a decirnos, oye, si me proyectáis dentro de la caja del escenario, o sea, no subo telón. O sea, yo quiero, o sea, me gustaría que la gente, coño, diga, reflexione y diga, pero qué mentalidad. Bien es cierto, porque va... Sube la voz, sí. No, pues eso, bien es cierto que, joder, ¿qué mentalidad puedes tener? Porque, o sea, la persona sorda va a venir a ver el teatro. O sea, a poco que te pares a pensarlo, es arte. Es una interpretación. Sí, es los datos que daba claro, en el Reino Unido están los cines han subido 4 o 6%. Han subido en recaudación y el número de espectadores. Y en cuanto a lo del 4 o 6%, pues nosotros llevamos segunda temporada, no sé decirte cuánto el porcentaje, pero yo te puedo asegurar que el número de gente con discapacidad que va al teatro va creciendo. Perdóname, esto sube porque el ciego y el sordo van con amigos, claro, sí, claro. O sea, yo por eso te digo que no sé decirte si será un 4, un 6 o un 8 o un 3 en nuestro caso, pero yo te lo confirmo que sí es así. Sí. No, nosotros hemos hecho alguna experiencia en ese sentido. Llevamos funcionando con las salas estables desde el mes de septiembre del año pasado, octubre del año pasado, es la primera que empezó a funcionar en Pamplona, y hasta el 3 de diciembre que pusimos en marcha la de Zaragoza se hizo escalonadamente. En las Navidades, llevamos en unos sitios 2 meses y en otros 2 semanas, hicimos una experiencia con una película de cartelera con uno de los empresarios de exhibición,
quería estar en el proyecto, pero se resistía a ofertar solamente en una hora determinada la película accesible. Y tenía 2 copias de la peli, tenía una copia en digital y una copia en analógico, que en muchos cines es una práctica en este momento muy común. Muy común, sí. Tener la copia en digital 3D, mega no sé qué, y la copia en analógico para gente como yo que no soporta las gafas, por ejemplo. Entonces hizo la experiencia, además nos lo dijo, mira, oye, pues voy a colocar la película en accesible y voy a colocar la película a las 5 de la tarde, la sesión de las 5 de la tarde, la película sin accesible en convencional. Teníamos más espectadores en accesible que en convencional. Es decir, que si al público lo manejas, te diriges, le comunicas, nosotros hacemos una labor ingente de comunicación vía redes, lo mismo que hacéis vosotros desde Apten, que es la manera de llegar a este público, porque la publicidad convencional, si no nos hemos dirigido a ellos en esos términos, no prestan atención a esa publicidad. Entonces, es que, vamos directamente a través Dima, de las es que asociaciones. te doy otro ejemplo para que se nos caiga, algunos se debía de caer. Hay televisiones aquí, en España, que están gastándose dinero en hacer programas accesibles. Pero he aquí la paradoja. No anuncian que son accesibles. Claro. ¿Cómo un ciego se puede enterar de que una película es accesible si ni siquiera se pone en la prensa, si ni siquiera sale en la radio, si ni siquiera... Es que no hay promos que anuncien esto. Es decir, lo que se está viendo es que algunas televisiones están cumpliendo, hombre, no las importantes, bien es cierto, pero algunas autonómicas y algunas locales están cumpliendo estrictamente, yo que tengo estas horas que hacer, punto. Y además me importa muy poco si esto lo escuchan, si esto lo ven o no lo ven. Tengo que hacerlo, lo hago y punto. Claro, ante esta mentalidad, que desde luego no puede ser menos insensible, el trabajo queda en baldío, porque no llega a su usuario. No puede llegar. No, ¿cómo va a llegar? En la Fundación tenemos un programa que se dedica a esto precisamente, a que aquellos eventos, la Fundación que se dedica a la accesibilidad para las personas ciegas y sordas, aquellos eventos que son accesibles, por lo menos a las personas ciegas se lo damos por radio, que ya es algo, pero creo que es muy poco comparado con esto. Y hay una pregunta, si me permite, que no me puedo resistir. Sí, luego quiero hacer un comentario sobre lo que acabas de comentar del tema de... Solo un inciso. Venga. Sobre lo que acabas de comentar del tema de publicitar lo que ya es accesible. Nosotros hemos organizado un taller en CENTAC de televisión y reconocía uno de los participantes que ellos realmente cumplen todo el prime time de accesibilidad. El tema que tienen es el que se enteren los propios usuarios de que lo cumplen y muchas veces ellos utilizan directamente el teletexto para informar. Y entonces eso es algo que las propias cadenas, ellas mismas lo reconocen, que es algo que ellos muchas cumplen, pero no saben llegar. Les cuesta llegar. ¿Querías comentar algo sobre el tema? Perdona. Pero un segundito, una preguntita. Es que si no se me va y quiero aprovechar que estás aquí. ¿Qué va a hacer el SESIA con la calidad del subtitulado y la audiodescripción? Estamos en la cantidad. Y yo quiero saber qué se va a hacer con la calidad. Vale. Por pasos. Ya contesto las dos. A ver, por un lado el tema de que no lo publicitan suficiente. Hay un error que están cometiendo la mayoría de las televisiones y es que en la señalización de la TDT, en la prueba de señalización, lo que es la EPG, no la están aprovechando como deben. Aparte de que señalizan mal las horas de comienzo y fin de los programas tal, esa propia EPG les da la oportunidad de decir un programa está subtitulado, un programa está audio escrito, un programa tal. No lo están haciendo. ¿Por qué no lo hacen? Es un problema de falta de sensibilización. Te diría vagancia, te diría... No, coste no hay ninguno. Coste no creo. No, porque es introducir unos datos en la EPG, igual que introduce en el resumen del programa los actores, tal, que se puede incluir, es simplemente incluir subtitulado o no subtitulado, audio escrito o no audio escrito. Ya está. Y no lo están haciendo. Entonces, aparte de ya publicidad que podrían hacer, de este programa va a estar audio escrito tal, simplemente con que estuviera en la EPG, en la guía electrónica de programas, este programa va a estar subtitulado o no, ya sería un avance muy grande. Directamente en las televisiones, que una persona ciega, una persona sorda, pudiera decir, pues mira, voy a grabar este programa porque ya está subtitulado, programarlo directamente en la televisión, pero no lo están haciendo. Entonces eso es un problema de las televisiones, como bien decía Miguel. Y luego lo de la calidad del subtitulado. En paralelo a Sabbath, a la herramienta que estamos haciendo, estamos guardando todos los subtítulos que se están emitiendo en las televisiones, en teletexto.
En formato DVB viene en imagen, entonces es más complicado. Y ahora mismo tenemos ya una base de datos, más de 100 millones de subtítulos que han emitido, y vamos a empezar a hacer estudios de tiempo de permanencia en pantalla, de caracteres, de sincronización, de cómo se cortan las líneas, etc. Entonces hay que definir una serie de indicadores que nos permitan, no ya simplemente, a ver, los subjetivos no hay forma de verlos que no sean, pues eso, visualmente, pero todos estos objetivos, todos estos que se puedan sacar por estadísticas, vamos a desarrollar un sistema que aprovechando toda esta cantidad que extraemos con esta herramienta, podamos sacar una estadística, podamos sacar algo que nos lleve a decir, pues mira, se está haciendo mal, los subtítulos duran poco, duran mucho, duran... Mira, yo te pongo un ejemplo en cuanto a las... A mí me preocupa mucho la audiodescripción, pero bueno, el subtítulo. Nosotros sí tenemos herramientas, nosotros como empresa tenemos herramientas para hacer control de calidad. Controlamos, ya, de todo lo que hacemos nosotros emitimos un informe de calidad. Y está basado precisamente en la norma. Pero cuando se nos plantea, claro, todo lo del subtitulado se hace automáticamente, o sea, nosotros tenemos un pequeño software que nos da 23 parámetros automáticamente, y sabemos dónde, cómo y de qué manera y si está en calidad o no. Pero el problema es la audiodescripción, que te la tienes que empapar entera. O ver otros parámetros, como a veces la música se utiliza de fondo, no puedes aislar eso, sino que se monta encima porque tú puedes ahí decir cosas. Hombre, a mí me parece, yo la experiencia que tengo con el público ciego, que yo he escuchado audiodescripciones donde se utiliza una terminología, tú la habrás escuchado, probablemente más de uno la habrán escuchado, una terminología estrictamente cinematográfica, yo me parece que no tiene sentido. Ninguno. Lo cual no quiere decir que haya personas ciegas que hayan visto o que quieran saberlo y pidan ese plus de información. Pero para mí no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la estricta ortodoxia de la audiodescripción, es decir, describir para los que no ven. No tiene sentido que yo le hable a una persona ciega de un plano o fundido en negro, como yo lo he escuchado, y está en DVD, fundido en negro, aparece en pantalla. Mira, esto para mí no tiene sentido. Porque eso es dificultoso hacer una audiodescripción, porque es la síntesis y es interpretar y llevar a un canal visual, que es donde aparecen los planos y el lenguaje audiovisual, llevarlo a un canal solo auditivo. Ese es el trabajo. Y ahí va la segunda pregunta mía. ¿Cómo y de qué manera el CSIA va a intervenir en los procesos que se utilizan y los niveles y en los de las personas que hacen esto, es decir, las empresas? Porque resulta, comenté un hecho que ha sido público. Canal Sur hace 3 meses, cuando decidió cambiar la señal y de hacerla totalmente accesible el Canal 2, pues resulta que tenía a un grupo de personas que hacían lengua de signos, que estaban perfectamente integradas con el grupo, con las personas sordas, y lo hacían perfectamente. Bueno, pues llegó alguien que no era ni siquiera del, vamos a llamarlo, del gremio, o no tenía ni muñetera idea, y lo que hizo fue contratar a alguien que decía, respuesta. Bueno, hubo manifestaciones de las personas sordas y menos mal que se pudo rectificar. Esto lo llevas al subtitulado para sordos, lo lleva a la audiodescripción, y aquí parece ser que todo el mundo subtitula y parece ser que todo el mundo audiodescribe. Oye, y esto no puede ser así, porque resulta que al Pepillo de los palotes o Paquito de los peloteros lo ponen allí a subtitular, y cuando tú hablas con una productora, no, tenemos allí una máquina que hace los subtítulos, y digo, bueno, pero este hombre sabe la norma. Ah, pero hay una norma. Oh, pero si esto yo creía, esto dicho por gente de televisión y productora, yo creía que esto era una mecanografía, lo que se estaba diciendo. Mire, mientras no se meta también el CSIA en los procedimientos, en los niveles y en la formación de los profesionales, poco vamos a hacer, porque si eso no se hace adecuadamente la calidad es porque no hay profesionales y no hay empresas que lo estén haciendo. Y estamos pidiendo a grito, y todos los que estamos aquí, que se dignifique esto, porque aquí no basta con que tú seas capaz de escribir rápido o de escribir un texto o de decir lo que no se ve. Mire usted, no se trata de decir lo que no se ve, es algo más, pues esto hay que meterse también. Y yo por lo menos en ese aspecto, si queréis contar conmigo, parece que yo estoy en el comité científico de allí, del CSIA, por lo menos Belén, que es la directora técnica, me dijo, y que contad conmigo, porque todo lo que hagamos en ese sentido va a ser beneficio para los usuarios finales, porque si no los vamos a volver locos, a los ciegos y a los sordos. Muy bien. No, perdona, pero es que... No, si además es verdad. Y de hecho,
un tema que creo que también deberíamos de aclarar, más que nada para las personas que nos estén viendo u oyendo, la diferencia que hay de un subtitulado normal a un subtitulado accesible. Cualquiera lo puede decir. Pero creo que es importante que se vea esa diferencia, porque es verdad que se ha comentado que el subtitulado, estamos hablando que son para personas con problemas de audición. Pero hay otro tipo aparte de del código de colores, bueno, existe una norma y en el caso del subtitulado además la norma es más parametrizable, lo que vosotros pretendéis hacer con vuestro software, puesto que bueno, pues delimita el número de caracteres en pantalla, el color, delimita cómo se parten las frases, etcétera. Hay una serie de cosas que es parametrizable. Es más difícil en la audiodescripción porque entraríamos en el subjetivo de qué es lo que cada uno cree que debería ser la correcta audiodescripción. Pero en el caso del subtitulado está esa norma, dice cuántos caracteres tiene que haber en pantalla, dice cómo ha de tratarse el código de colores para que sea comprensible y la parte más creativa del subtitulado es qué decides añadir tú como indicaciones de sonido para que una persona que no oye entienda. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, si alguien va a matar si el asesino va a matar a la protagonista en el último momento, nosotros espectadores que oímos las sirenas de la policía y ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos que va a llegar a tiempo. Una persona sorda no tiene esa información previa a la imagen que está viendo, que es la sirena de la policía, por lo tanto se la tienes que contar. Entonces hay datos evidentes que conforman la parte audiovisual, la parte audio del audiovisual, y que son necesarios darlos en el momento preciso para que entienda el contexto en el que se están moviendo los personajes. Esta es la diferencia. Por concretar unos parámetros unos un poquito más definitorios, vamos igual, son esto, pero y es si hay algo diferenciador entre el subtitulado normal, que es el subtitulado interlingüístico de un idioma a otro, o el subtitulado que puede ser de un discurso de alguien que está diciendo, y el subtitulado para sordo, que es un subtitulado intralingüístico. Hay un elemento diferenciador, que ya lo ha dicho Dimas, que es los efectos sonoros. Pero esto es porque el subtitulado para sordo no solamente subtitula los diálogos, sino el entorno sonoro que ocurre en la película, en el programa. Esa es la gran diferencia. Por eso, muchos de los DVDs que dicen que tienen el subtitulado para sordo, es mentira, porque ni incluyen los efectos sonoros, porque además no responden a lo que se está allí diciendo, porque se ha hecho un doblaje en español que no corresponde con el subtitulado, al final no les es útil. Claro, si no tienen nada, pues algo cogerán, pero no les es útil a la persona sorda. Ahí en los DVDs te encuentras con otro caos, que es que la persona que ha hecho el doblaje es chicana. El doblaje se lo han encargado a una empresa y el subtitulado interlingüístico se lo han encargado a otra empresa. Entonces te encuentras que lo que está diciendo el doblaje y lo que está diciendo el subtítulo, sí, se quieren parecer y el contexto a lo mejor quieren decir lo mismo, pero no tienen nada que ver. Es decir, puestas las palabras una detrás de otra no se corresponden, ninguna, en una frase, ninguna. Sí, el contexto a lo mejor, claro, a nosotros nos pasa que hacemos DVD para empresas que nos piden el subtitulado accesible de DVD y te dicen, no te preocupes que te mando yo el listado de diálogos en castellano. Claro, tienes que volverlo a hacer, porque es que es el subtitulado no te sirve, mucho ese no te sirve. Que no es el mismo, que no es la misma empresa o persona que ha hecho el doblaje de la película, y por lo tanto tú estás, habíamos quedado en el listado de diálogos, no en los subtítulos, ¿no? Y el listado de diálogos sí, porque entre otras cosas hay personas que tienen resto de oído, etcétera, están oyendo una cosa, tú no le puedes poner otra información. Para empezar, la información se tiene que corresponder al tiempo y a lo que está viendo y a lo que están diciendo. Y luego hay otro elemento, otro tercer factor diferenciador. Uno es el sonido que se describe, otro es los códigos de colores. Pero hay un tercer factor muy importante en el sector al que nos diremos, y es el tiempo en que se expone el subtítulo. La norma es muy clara en ese aspecto, porque damos la casualidad de que tenemos un sector de la población española, que son los sordos, y dentro de los sordos un 30 y tantos %, que tienen serios problemas de lectoescritura. Entonces, si tú tienes problemas, aunque los sordos son visuales, son más visuales que las personas oyentes, es cierto que tú tienes que dejar eso un mínimo de tiempo expuesto para que se garantice en situaciones de cultura igual y de sexo y de edad que se pueda comprender. Eso se diferencia. Un
subtitulado interlingüístico, es decir, la versión subtitulada de, por ejemplo, en español de una versión original, yo no tengo por qué mirar esto, porque se supone que tú tienes un apoyo con lo que estás escuchando, aunque sea en otra lengua. En el subtitulado para sordos, un elemento diferenciador también es la velocidad o el tiempo de exposición, mejor dicho, que está el subtitulado. Que eso iría unido al tema que comentabas de las personas mayores. Claro. Igual. Con lo cual iría, porque las personas mayores, Claro. Uno de los consecuencias puede ser también que puedan... ¿Tú crees que un pasapalabra, por poner un ejemplo, lo comprenden muchas personas mayores? Complicado. 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 Claro. ¿No lo comprende? Sí. Pues No. imagínate tú ahora hacer el subtitulado, que lo hemos hecho, de pasapalabra. Tienes que coger y es que tú no puedes, porque tú tienes un tiempo limitado y un espacio limitado. Claro. 70 caracteres y un tiempo máximo, o mínimo. Si en ese tiempo y en ese espacio tú tienes que meter el mensaje y lo tienes que respetar. No puedes poner lo que te dé la gana, como comprende la gana. Tienes que respetar el mensaje, lo cual te implica adaptar. Y esa es la dificultad que tiene el subtitulado. No todo el mundo es capaz de adaptar. En el cine también ocurre Igual. con pelis como por ejemplo un Woody Allen. Woody Allen, a la velocidad que habla un Woody Allen, mantener la norma con un Woody Allen, hay momentos que tienes que tomar decisiones. Es decir, o hago un subtitulado literal de lo que está diciendo y entonces me paso la norma por donde haga falta, o voy a seguir la norma y entonces voy a tener que adaptar permanentemente todos los diálogos de la peli, ¿no? Porque la velocidad pero no solo Woody Allen, hay mucha comedia española en la que te estás encontrando con 5 conversaciones, 5 Al mismo actores tiempo. al mismo tiempo. Es una característica de las comedias de cine español, ¿no? Sí, Que sí, están sí. 5 tíos hablando Casi a la vez. todo el landismo era así. Esto es. Entonces, claro, y le están cruzando información que, bueno, una persona que oye distingue las voces, distingue... claro, enfréntate a esto desde los subtítulos, con el código de colores, pero es que hay un momento que el código de colores es blanco. Quiero decir que hay 4 Hay colores colores. principales más el blanco y es que esos 5 personajes que están en ese momento son Son blancos. blancos. Por lo tanto, Tienes que diferenciar o poner un guión o algo. entonces porque- tienes que hacer algo, tienes que poner paréntesis, tienes que hacer... O sea, sí que requiere de ciertas dotes de saber lo que tienes entre manos. Es decir, no puedes hacer solamente subtitulado literal o ir al contexto de la frase, sino tienes que dar también pautas para que se entienda, para que el espectador entienda que esos 5 personajes que son secundarios o terciarios dentro de la acción tienen diálogo, están hablando todos entre sí y son blancos. Claro. ¿Y en eso las tecnologías están ayudando? Porque comentabais antes que en 4 años este mundo será diferente. Yo, como es- De subtitulación, ¿creéis Mira, que yo me están, enfrento o cómo permanentemente todas las semanas me enfrento a entregar subtítulos a empresas que hacen authoring de vídeo y que están trabajando con entornos de authoring que no permiten ni siquiera subtitular en 2 líneas distintas de 2 colores distintos. Y son software que están en el mercado y los están utilizando todas las empresas de authoring. Y tienes que estar reconstruyendo aquellos subtítulos que tú has hecho para el cine en 2 colores, en 2 líneas, y tienes que estar intentando llevarlos a una línea para que el entorno de authoring sea capaz de ingestar esos... ¿Qué es el entorno esos- de authoring? Para que no... El entorno las empresas estoy que viendo. hacen la autoría del DVD, sabemos que en el DVD los subtítulos no están incrustados en la película, sino que salen volando sobre la película en Canal Alfa, salen volando sobre la película a petición del espectador o del usuario. Bueno, la mayoría de los entornos de los programas de subtitulados sí No nos te van a permiten. dejar subtitular en colores, pero claro, si yo subtitulo en colores para el cine no tengo ningún problema, mi software es capaz de asimilar eso y lo va a reproducir, y va a reproducir 2 colores en 2 líneas, pero el señor que hace el DVD, su entorno, el entorno en el que trabaja, en el que fabrica ese DVD para que los subtítulos aparezcan, no le permite, No permite. colocar 2 colores. Esto es así, con pequeños parches se puede solucionar en algunos entornos, en otros no, son muy rígidos, no te permiten eso, entonces tienes que estar inventando cosas permanentemente, MMPs, cosas, bueno, cosas que bastaría con extraer un listado EDL, una lista de códigos de tiempo de tu programa de software de subtítulos y mandárselo vía internet y que él los cogiera, los colocara desde un punto cero y estuviese sincronizado todo, pues no ocurre. Y tengo yo pelis en el mercado que los colores se han reventado, pero después de habernos pasado la prueba. Es decir, nosotros chequeamos la prueba de todo aquello que servimos a una empresa y pedimos que nos manden un tramo de los subtítulos. Vale, los subtítulos, no, mira, este color no es el correcto,
la paleta de colores del programa que recibe los subtítulos está montada en otro parámetro distinto a la paleta de colores del programa que tú estás trabajando. Y a pesar de que le has dado el pantone del color, etcétera, que se lo has puesto en un correo electrónico con letras así de grandes, pues a la hora de ingestar no lo ha hecho correctamente. Entonces, lo que era rojo, pues es un fucsia disparado, lo que era amarillo no se sabe qué color ha salido, y esos DVDs están así en el mercado. Claro, automáticamente tú firmas y dicen, joder, estos de Navarra de Cine, ¿qué han hecho con los subtítulos ya? Pero es que son herramientas que están en el mercado y no están preparadas para recibir. Sí, en ese aspecto tenemos que cuidar, porque por ejemplo, YouTube y Google lanzaron unos subtituladores automáticos que parecía que iba a ser la panacea y sin embargo no lo son. Y no lo son porque traducen de aquella manera. Y hay una cuestión que es colateral a esta, y es, muchas veces yo me he preguntado si todo este tema de accesibilidad puede llegar a algún momento en que sea total y absolutamente altruista. Entiéndaseme, ¿eh? Es decir, habréis visto en internet que hay donde tú puedes sacar los subtítulos y demás. Yo sinceramente dudo de que esto llegue a convertirse en una cosa altruista o voluntarista, porque requiere una especialización, y por eso pido el reclamo del CSIA para que haya esa selección de calidad. Requiere unos costes, y está claro que cuando la sociedad se acostumbra y se educa, aunque sea un mínimo de un montante pequeño de dinero, sepa que esto tiene un valor, la gente, todos terminamos aceptando esto. Y eso es educativo. Eso es educativo. Ahora, cuando las cosas, y ocurre con los propios discapacitados, las cosas tú las pones totalmente gratuitas, o lo haces de manera gratuita con tu mejor fe, y con tu mejor... llega un momento en que no se aprecia ni se estima. No, pierde valor. Todo lo que valor. se regala pierde su valor. O sea, yo puedo, y Dima lo ha hecho y lo haremos, podemos coger y decir, oye, mira, esta empresa, una asociación, eso lo hacemos. Pero mira, esto te lo vamos a subtitular, y lo hacemos por la empresa, y lo hacemos porque creemos, y lo hacemos porque consideramos que esto va también en beneficio de este componente social que no hay que olvidar que tienen nuestras empresas. Ahora bien, de ahí a que esa cosa puntual se extienda a tener una producción altruista y eso, sinceramente, yo pienso que nunca debería de llegar. Pero para que eso no llegue, tiene que ver primero un respeto a lo que estamos haciendo, a los profesionales, a los profesionales de la lengua de signos, a los subtituladores, a los audiodescriptores, a las empresas, que tenemos un componente social, que es que va implícito en nuestra actividad. Yo, ni Dima, ni vosotros podéis olvidaros, ni podemos olvidarnos de que esto está en el sector directamente implicado, en el sector de las personas discapacitadas, por un componente social y cultural. Es decir, pero todo esto hay que reconocerlo. Y aquí en España ha ocurrido cosas desde hace tiempo que se ha dejado hacer. No ha ocurrido como en el Reino Unido, donde cuando se sacó la norma, los FCON, sacó la norma para subtitular y la obligatoria, empezó a dar ayudas, empezó a dar facilidades, se reunió con los interesados, Bueno, pues aquí parece que se ha dejado hacer, hasta que salió la Ley General Audiovisual. Pero hasta entonces, aquí era, bueno, Televisión Española subtitulaba desde su entender, la TV3 subtitulaba de su entender, y todo el mundo hacía las cosas de una manera altruista. Y al final todo se traducía en que, como no había ningún reconocimiento social, y mucho menos fiscal, o sea, mire, ¿qué trabajo le cuesta decirle a un reconocimiento social a la empresa, al canal de televisión, que sea público o privado, que está haciendo esto? Que es que ahí, al lado de donde pone, en la cuenta de haber y de deber, en el cuenta de haber dice gastos de subtítulo de educación, al lado no hay nada. Mire, ponga por lo menos, reconózcalo usted socialmente, reconózcalo usted fiscalmente. Pero no, ahora se han dado algunas ayudas. Bueno, el año pasado se dio algunas ayudas para que aquel productor que quiera hacer su película accesible tiene unas pequeñas ayudas. Bien. No puedo dejar pasar esto y quiero vuestra opinión, para ver si es que yo estoy confundido. ¿No os parece que hay unos grandes lagunas, por ejemplo, la televisión a la carta que tienen todas las televisiones y no son accesibles?
Es que es el sitio además para hacerlo accesible, quiero decir que es el tiempo y no el es sitio donde accesible. Reposadamente se podría hacer la accesibilidad. Esa Claro, que es por lo que me difícil cuentan llegar las en el directo. televisiones, por lo que me cuentan las televisiones, tienen un problema muy serio. No, pero no es solo ya, como dice Dimas, que tienen tiempo para programas en directo sobre todo. Las televisiones ahora mismo están subtitulando en televisión. O sea, Televisión Española ahora mismo tiene un 70% de obligación, la privada es un 65%. Bueno, más o menos están en unos niveles. Te vas a su televisión a la carta, no hay nada subtitulado. Claro, cuando ya tienen los subtítulos hechos. Están hechos. Nosotros, de CESIA desarrollamos en su momento una herramienta que hay un estándar para el subtitulado en internet, del W3C, y hicimos simplemente una conversión de los subtítulos de teletexto que emiten las televisiones a un formato XML, para que directamente fuera integrarlo en su player y que se reprodujeran. Bueno, de esto estamos hablando del año 2009. Y no hay nada subtitulado cuando tienen los subtítulos hechos de los programas. Y es más, yo hasta el año pasado también estaba trabajando en el CESIA y yo me acuerdo de haber dirigido un proyecto fin de carrera cuyo objetivo era un poco ese, es decir, tenemos los subtítulos por un lado que tenían un código de tiempo o que tenían una marca de tiempo X y la idea era esta, pues una vez que se tiene la televisión a la carta y tenemos los subtítulos emitidos de hace 3 días, buscar un mecanismo que los sincronice. Y de hecho se hizo y se comprobó que funcionaba. Y ahí, o sea, me refiero... Yo hay una cosa, perdonadme, que no estoy de acuerdo con Miguel, que ha dicho al principio, que es, y mira que estoy de acuerdo con Miguel en la mayoría de las cosas, cuando habla de la tecnología, y estamos aquí en el CENTAC, y yo creo que las soluciones, los principales problemas en este momento, y las soluciones a esos problemas no están en la tecnología. Yo creo que hay una sobresaturación de herramientas y los que estamos aquí somos un ejemplo. Él tiene una, vosotros habéis desarrollado otra. Estamos hablando de automatizar procesos desde el CESIA. La respuesta no está en la tecnología. La tecnología va muy por delante del resto de los actores que intervienen en todo esto, que al final son el propio mercado por un lado o la legislación incluso por otro. Más diré, aunque la legislación meta el dedo en el ojo y nos obligue a hacer no sé cuántas horas de televisión audiodescrita, luego se da la paradoja, o subtitulada, luego se da la paradoja que en la televisión en la carta, que sería el sitio más sencillo, no está. Luego hay una cuestión de conciencia social y de voluntad de hacer las cosas. Que está por encima y por delante de la tecnología, porque respuestas tecnológicas hemos dado todos a cosas que no deberíamos de estar dándole, porque el cine digital iba a ser la solución a todos los problemas de la accesibilidad. Yo estuve dentro de un proyecto, se llamó Cineo, que era un integrador nacional que quería distribuir películas, estaba la SGA y otra gente en aquel proyecto, Telefónica y tal, no fue a ningún sitio y no se consiguió, y vinieron otros integradores internacionales, coparon el mercado, hicieron caso omiso de la accesibilidad. Es decir, la tecnología está ahí, la norma DCI que he hablado antes, que incluye, que dice cómo tienen que ir los metadatos en un soporte digital para ser proyectados, para que una sesión de cine sea accesible, está ahí, pero no es del año pasado, la norma creo que es del año 2003 o 2004. La tecnología existe, la radiofrecuencia que utilizamos en las audiodescripciones, todo eso está. Ahora hace falta la voluntad social, la voluntad política a lo mejor, de poner en marcha estas herramientas, pero yo no creo que sea un problema de tecnología o de implementar cosas con tecnología. No. Yo creo que es un problema de racionalizar las cosas. No y por ejemplo, lo de la televisión es irracional. Que tengan los subtítulos y no esté en la versión online de la televisión, pues me parece que no es de recibo. Punto. No es de recibo. Me voy a explicar un segundo, perdona, Miguel. Sí, no. Un segundo. ¿Exige la ley audiovisual que las cadenas, la televisión a la carta... No le sigue. Entonces, ¿puede ser que haya una laguna en ese tema? Puede ser. Por eso tal vez es más lo que dice Dimas de la voluntad. He sido yo, que no me puedo quedar quieto. Espera. Sí, ya, venga. Estos son los problemas del directo, como diría. Pasa nada, ya. Venga. No, esos son más asuntos de voluntad. Básicamente lo que nos dicen muchas televisiones es que el player no admite subtítulos. La tecnología la tienes, existen players que emiten subtítulos, existe
puedes modificar tu player para que un formato estándar lo tengas. Tienes los subtítulos ya creados, o sea, no tienes que hacer el esfuerzo en volver a subtitular un programa o no, los tienes ya. Entonces es más cosa de voluntad, aunque no hay una normativa que diga tienes que subtitularlo, pero el esfuerzo no es tan grande. Pero hay algo de esfuerzo. El esfuerzo que han hecho para subtitular en televisión. Pero eso supone que si ya está subtitulado el programa, lo pueden pasar directamente no, a otro. No puede, porque si no lo hubieran Tienen hecho. que hacer algo. Directamente se puede. Algo habrá o sea, que directamente se puede. Los subtítulos para internet lo tienen. El problema que siempre ponen es que no son capaces de insertarlo en su player, en su reproductor. Entonces, supondría el esfuerzo de conseguir que sus reproductores emitieran subtítulos. Luego Un también tema tecnológico. Hay que Un ver tema tecnológico, pero está superado. Aludiste a mí, permítame que... Sí, Miguel, cómo no. Por favor. Vamos a ver, yo no me he debido de explicar bien, bien, porque yo estoy totalmente... Me refería cuando hablabas antes que en 5 años vamos a sufrir una revolución. Es verdad, ese matiz es importante que lo hagas, es importante, porque yo soy precisamente de los que, como todos nosotros, hemos ido para arriba y para abajo y hemos visto la poca sensibilidad y la ignorancia que hay sobre esto. Es cierto. Pero también es cierto que yo, a pesar de esa insensibilidad, yo creo que, y la tecnología da respuestas, yo creo que todavía está por dar mucha más respuesta, que aún teniendo en cuenta esta insensibilidad, los costos sean más baratos, por lo tanto sean mucho más conocidos todos y se puedan difundir. Pero sí es verdad que hasta ahora es verdad que las cosas no se han hecho, no porque la tecnología no me respuesta, sino porque no hay voluntad. Yo voy a cerrar con un ejemplo que yo tenía en el Senado cuando me pidieron un informe. ¿Por qué no estamos nosotros, es igual el grupo, es igual, ¿por qué nosotros no estamos a la cabeza de subtitulado y qué hace falta? Mire, no es problema de tecnología, no es problema de dinero, no es problema de equipamiento. Tenéis televisiones que están equipadas, que están súper equipadas. Hay que tomar esto y esto. Y digo, lo que hay que tener es, permítanme la expresión, vergüenza torera política para defender todo esto en el ruedo del Congreso y del Senado. Sencilla y llanamente. Todavía no estaba ni siquiera la ley, vamos, ni en el libro blanco. Gracias a Dios salió después. Pero esa es la realidad. No es de recibo que yo vaya a un director de televisión y me diga hace un año que eso del teletexto, del subtitulado, era una chica que estaba mecanografiando. O sea, esto no puede ser. Y por contra, donde las cadenas de televisión tienen a un directivo que tiene una hija, un hijo, un sobrino, y tienen problemas de visión, la cadena, no sé por qué, pero aquí que empieza a promocionar. Pero eso que comentas, Miguel, ocurre en todos. No, yo lo sé, pero hay que decirlo, ¿no? Es decir, el tema que comentó Dimas, y me parece que también es un tema para subrayar, tú te has acercado al mundo de la accesibilidad no porque directamente tuvieras tu entorno, y es importante que lo digas, es cierto, porque es cierto que el mundo de la accesibilidad, te acercas a él si tienes a alguien a tu alrededor o coincides o tal, y es todavía desconocido. Es cierto que yo creo que un tema que puede ayudar al tema de la accesibilidad es a que abramos el paraguas. Es decir, el mundo de los mayores, y nosotros desde aquí, desde CENTAC, lo promovemos, es decir, no solamente son personas con discapacidad, con limitaciones, y el mundo de los mayores hace que a medida que vayamos envejeciendo haya determinadas capacidades que no son iguales. Rosa, vamos todos a ser deficientes. Sí, estaba en el informe vuestro sobre las deficiencias. Nosotros, en la razón de ser de CENTAC está ahí, ¿no? Es decir, nosotros, ¿por qué existe CENTAC? Porque la tecnología va muy por delante, como comentaba Dimas, de realmente lo que se puede hacer. Es decir, que la tecnología te ofrece la posibilidad de que las cosas sean accesibles, pero es importante que los demás lo pidamos, ¿no? Entonces, hablabas del tema de la sensibilización. Antes yo quería comentar un tema que sí que os lo he oído a vosotros dos, y no aquí, sino cuando me estaba un poco documentando, del modelo de negocio. Hablabais del tema comentabais del tema de patrocinios, lo he oído. En este tema sí sé que ya hay alguna marca que ha hecho anuncios en televisión como Campo Frío con subtitulado, ¿no? En Estados Unidos también ha habido algunas que lo están haciendo. ¿Creéis cómo se puede hacer para convencer al mundo empresarial, porque eso entra en el mundo del negocio, el tema de los patrocinios, para convencerles a que en esto vean que es algo que el público lo puede llegar a demandar?
Bueno, yo creo que las herramientas existen ya, es decir, están los departamentos de RSC de las empresas, están las fundaciones, como es el caso de la Fundación Vodafone, que apoya el teatro cine accesible, el teatro accesible, o Fundación Orange, que apoya el cine accesible. Yo creo que las herramientas están. Falta alguna herramienta que se nos está prometiendo, que es la ley de mecenazgo, que por el momento se oyen campanas, pero no se sabe dónde. Parece ser, y yo hablo del cine, que la ley de mecenazgo se quiere que dé respuesta a muchos de los temas de financiación de la cultura en general. Creo que es un error también pensar que eso es la panacea de todos los males. Acaba de cerrarse en falso una herida, que es la de la desgravación fiscal de la inversión en cine entre el ICA y los productores cinematográficos. Se ha cerrado en falso porque todos han salido diciendo lo que querían decir, pero no se ciña la realidad de lo que han pactado. Quiero decir que al final se estaba intentando un modelo más parecido al del cine francés, en el que bueno, las aportaciones hechas a la producción cinematográfica tuviesen un modelo de desgravación directa en el impuesto de sociedades de las empresas o incluso en las personas, etcétera, pero no se ha llegado a algo claro. ¿Cuál es el verdadero problema? Pues la que está cayendo. En este momento yo llevo buscando fondos para este y otros proyectos. Lo decías en mi presentación, Festival de Cine de Pamplona, una iniciativa privada, se gestiona con fondos privados, tiene unas pequeñas ayudas públicas, pero no llega ni al 25% de su presupuesto. El proyecto de cine accesible, idem. Llevo mucho tiempo buscando fondos y moviéndome en la búsqueda de fondos para poner en marcha proyectos que creo que pueden tener una repercusión social, y es el intercambio lógico que haces con un patrocinador o con un mecenas que quiera poner dinero a cambio de tener una visibilidad en ese proyecto, porque realmente tiene una repercusión social. Lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos que crear también la repercusión social, y entronca directamente con lo que estábamos hablando ahora. ¿Por qué una televisión no considera un activo el comunicar que su programación es accesible, cuando en realidad lo es? Es decir, deberíamos de entrar en esa mentalidad. Si no entramos como colectivo, como país, como sociedad, no entramos a valorar eso. La responsabilidad social corporativa hoy por hoy no se está comunicando convenientemente. Quiero decir que no se está comunicando aquello que yo hago y que debería de comunicarlo como un activo de mi empresa. Hablabas de Campofrío, que subtitula, tal, ha hecho algunos anuncios fantásticos, el que hizo como marca España, el último de la última campaña era un anuncio fantástico y tal. Pues a lo mejor quizás es una rareza, porque el resto no estamos implicados. Es decir, yo tengo patrocinadores en algunos proyectos que tengo que me aportan el capital, pero luego no sacan ningún rédito de esa aportación, ellos. Es decir, la comunicación que yo les doy es buena, pero si ellos, su departamento de comunicación, también lo comunicara, aprovechara, esto tendría una mayor repercusión para el proyecto y para ellos. Eso mi patrocinador Fundación Orange lo ha hecho muy bien desde el principio, pero es una rareza, es una rareza. Nosotros el proyecto de cine accesible, no es Navarra de Cine la que lo ha comunicado, ha sido siempre Fundación Orange la que ha llevado, hemos llevado muy a la limón la comunicación, pero son ellos los que han tirado del carro de la comunicación, y eso otros a lo mejor no lo han entendido así. Y es uno de los problemas, que se está aportando un dinero, pero bueno, es como, vale, ya te lo he puesto y déjame en paz. No, pero si no se trataba de eso, se trataba de que usted lo utilice como un activo, porque comunique al resto de la sociedad que usted está participando en esto, y ponga en valor el proyecto, porque además usted es una gran empresa y tiene esa capacidad de comunicación. Eso creo que nos falta aquí, cosa que en otros países, Estados Unidos, etcétera, llevan mucho más trayectoria de fundaciones, de financiación de proyectos. Entonces, sabemos que la investigación en Estados Unidos la hacen fundaciones privadas, que luego discutiremos si son los de los medicamentos o los del lobby de las no sé qué o los de las armas, que no lo sé. Pero sí que tienen la capacidad de entroncar con la sociedad y decir, oiga, señores, nosotros apoyamos este proyecto, ¿no? Y aquí no, aquí es como las migajas, te suelto las migajas y tú te buscas la vida. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, en cuanto a Fundación Vodafone España se refiere, sí que lo que tú dices, la idea esta de visibilidad en cuanto a
tema de responsabilidad y en ese sentido. Y la verdad que está genial el tema del patrocinio, o sea, pero no deja de ser un modelo. Y yo desde mi punto de vista, y lo voy a argumentar en 2 o 3 cosas, yo creo que por lo menos en el teatro, o sea, al margen de otros campos que a lo mejor sea válido cualquier otro de ellos. Yo creo que, por ejemplo, en el teatro lo que es la accesibilidad debería un poco ir tendiendo hacia las compañías y las productoras, porque es que es lo lógico. Tú al final, ¿qué te puede costar lo que es el presupuesto de accesibilidad comparado con lo que pueda ser? Nada. Luego, eso por un lado. 2, el tema, la calidad que vas a tener del subtitulado y de la audiodescripción, simplemente por estar allí haciéndolo y estar hablando con el director, con la compañía, que te den su punto de vista. O sea, es que ya vas a transmitir lo que quiere el director transmitir. O sea, ya tema de calidad, estamos hablando de que obviamente va a ir en aumento. Y luego el otro tema, ya no hablamos de si lo hago accesible me dan subvención. Aprovecha la accesibilidad y véndete como marca. O sea, y de hecho, o sea, nosotros estamos ahora mismo pues un poco investigando y estamos como coproduciendo una obra de teatro que se llama Noche de Reyes con Coarte Producciones. Y es una obra que es totalmente accesible, lleva lengua de signos integrada, los actores incluso hay algún momento en el que hacen lengua de signos, hay momentos en los que la escena también está un poco a oscuras, para un poco sensibilizar y llegar a diferentes, que tengamos la sensación de qué pasa en una escena en la que podría estar una persona ciega y no ve qué es lo que pasa. Pues, entonces, y la idea es eso, o sea, pues tienes ahí un aliciente que digamos que, joder, sácalo provecho. Y yo creo que es a lo que deberíamos ir. Porque al final, esto es ya a punto de vista mío, si tú hablas con un teatro, vale, te aseguras, vale, bucle magnético, al final puedes hacerle accesible la instalación. Pero luego al final viene una obra de teatro y a lo mejor resulta que la obra es pasado mañana y te da en el guión hoy. Y al final lo haces porque al final lo haces, pero al final, yo por ejemplo, a mí me gusta trabajar y trabajar bien. Y yo el primer crítico con el trabajo soy yo. Y pues, yo por ejemplo me siento súper bien y súper a gusto cuando viene una persona ciega y te dice, oye, pues la audiodescripción ha estado genial. O muchas gracias simplemente porque he podido venir al teatro. O sea, eso, la verdad que reconforta. Pero luego, joder, ves cosas que dices, joder, si es que con 3 días más que hubiera tenido, hubiera quedado genial. Perfecta. Entonces yo creo que, bueno, eso ahora mismo el modelo del patrocinio yo creo que es algo intermedio, pero yo creo que y para sensibilizar está muy bien y de hecho está demostrado que en estos 2 años que llevamos de teatro accesible tenemos gente que viene, que antes no iba al teatro y gente que este año ya es casi conocido nuestro, pues oye, ¿cuándo tenéis la próxima? Porque se crea hábito y cultura y la verdad que se fomenta. Entonces, hay una... perdón. No, o sea, simplemente iba a terminar, pero yo creo que al final la tendencia es que realmente las que se tienen que concienciar de esto son las productoras y las compañías, por lo menos en el teatro, que es lo que más conozco. Yo en el caso del cine luego voy a decir algo, Miguel. Sí, no, era simplemente porque nosotros estamos acostumbrados, y todos los que estamos aquí, a trabajar bajo presión. Sí. ¿Por qué? Porque dada esa poca sensibilidad y dada sobre todo porque es verdad que las producciones no siempre se acaban cuando están previstas los contratos. Fíjate tú que nosotros a veces nos llega una cosa y dentro de 1 hora y media tiene que estar emitiéndose. O sea que no tenemos más remedio que trabajar con presión. Pero hay una cosa también, independientemente de esa sensibilización y de la responsabilidad social corporativa que, bueno, parece ser que brilla por su ausencia, salvo casos de las empresas muy importantes y ni siquiera por lo que estáis diciendo. Y es que tampoco los publicistas en general, sabe ser que pueda, saben cómo hacer esto. Porque no saben cómo dirigirse a un público sordo, porque no saben cómo dirigirse a un público ciego, porque los canales habituales no sirven. Entonces, el problema que se plantean, y yo he hablado con publicistas, es, bueno, ¿y cómo me dirijo yo a esta gente? Pues mira, tío, tienes que ingeniártela. Porque si son sordos puedes utilizar la televisión, puedes utilizar las imágenes y el subtitulado y la lengua de signos, pero si son ciegos tienes que utilizar otras cosas. No puedes utilizar la prensa para todo el mundo, no, la radio está muy limitada también para otras especies. O sea que esto es que no saben cómo hacerlo. Y eso es un problema, ¿no? Perdona. Sí. No, en el caso del cine, cuando hablábamos antes de los costes de producir Ridículo. una película, indudablemente en lo relativo a los costes de producción son muy bajos. Muy bajos. Nada que ver. Yo digo que
que estamos hablando de muchísimos millones contra muy pocos euros en ese sentido. Pero claro, ¿de qué nos sirve promover o potenciar o dar ayudas para que las películas sean accesibles y luego los cines no lo son? Si no hay sitios donde podamos emitir películas accesibles. Nadie. Lleva desde el 2007 está la ley del cine aprobada, y ya en la ley del cine hay unas ayudas a la distribución cinematográfica que las distribuidoras, sí, todos aquellos costes que las productoras no hayan asumido, los pueden poner como gastos las distribuidoras y conseguir unas ayudas para siempre distribuir películas accesibles. ¿Sí? ¿Y dónde están los cines que vayan a emitir esas películas accesibles? Entonces, eso es papel mojado. Quiero decir que en el caso del teatro, como en el caso nuestro del proyecto de cine accesible, nos hemos obligado a ser el Juan Palomo de la historia. Claro, entonces hemos tenido que diseñar lo que he dicho al principio. Nosotros hemos crecido en círculos concéntricos. ¿Por qué? Pues porque conforme aprendimos a hacer un grado de audiodescripción, pues lo enseñamos a 300 tíos en una sala. Conforme creímos que ese grado era más enseñable, pues lo enseñamos a 600. Hicimos 2 sesiones. Para enseñárselo tuvimos que diseñar nuestra propia tecnología para no ponernos colorados y que aquello no se parara. Entonces, ahora mismo son 5 salas las que tenemos funcionando y estamos proyectando 24 películas. Este año vamos a cerrar con lo que he dicho antes, un ratio de 24 películas producidas para sala de cine. Pero claro, si yo no tuviera esas 5 salas, ahora ya podría tener las 50. Quiero decir, la producción, el coste de producción de una película sigue siendo el mismo, pero ahora hace falta el número de salas que estén dando posibilidad de vender entradas para que sea sostenible. ¿Esas salas les has convencido a los...? Naturalmente, esas salas yo he llegado a acuerdos con las empresas de exhibición cinematográfica para que adopten el proyecto Cine Accesible dentro de su modelo de explotación. No nos olvidemos de una cosa, el cine está haciendo, estas 2 últimas semanas, está haciendo las peores cifras de la historia. Ni siquiera en la final del Mundial de Fútbol se han hecho cifras tan malas como el fin de semana pasado. Y influyen muchas cosas, la climatología, el 21% gracias al ministro Wert, el 21% de IVA, quiero decir, el precio de la entrada, todo el mundo se queja de que es muy caro, nadie quiere bajar, nadie quiere perder, distribuidores, estamos en manos de distribuidores internacionales que ven esto como una cuota de mercado y punto, y creen que tienen que dar unos rendimientos y ya está. La climatología influye también. Y a lo mejor influye que las películas que se están poniendo ahora mismo en distribución no interesan a nadie, porque si no la gente iría. Se acaba de estrenar El Hombre de Acero, el Superman, este fin de semana habrá taquilla. Claro que sí, ¿por qué? Porque interesa a mucha gente. Pero si el cine que se está produciendo, y esto tiene que ver con otras cosas, tiene que ver a lo mejor con la importancia de las series en las televisiones no compran cine, están emitiendo series que fidelizan. El modelo de negocio del cine está colgando. Entonces, claro, hay que llegar a acuerdos con el exhibidor. El exhibidor en este momento necesita tener herramientas para poner en marcha ese montón de metros cuadrados que tiene en el centro de una ciudad. ¿Qué está haciendo? Ópera. Está haciendo carreras de motos, de coches, fútbol, además de poner películas. Bueno, nosotros lo que intentamos es proporcionarle una herramienta más, un valor añadido a lo que hace inicialmente, que es poner películas, y que se dirija a un target de público muy específico. Y hemos cerrado acuerdos, pero nos ha costado muchísimo y nos está costando muchísimo hacer crecer ese parque, con unas condiciones súper ventajosas en este momento y con muchísima imaginación para que el empresario de cine, su inversión sea mínima, o por lo menos dilatarla en el tiempo lo suficiente, etcétera, etcétera. Es decir, con mucha imaginación, y aun con todo, para intentar hacer algo sostenible, y aun con todo, te encuentras con muchísimas dificultades. Sí. No existe esa sensibilidad, Vamos a lo mismo todos, ¿no? Y volvemos al mismo sitio, quiero decir que, porque fíjate el territorio que estoy dibujando, es decir, un señor que tiene un montón de miles de metros cuadrados en el centro de una ciudad, que tiene que vender entradas y palomitas y Coca-Colas, y que yo le estoy planteando unos posibles espectadores y es reticente. Sí. ¿Entiendes? Cuando parece que la situación, y además si se lo pones fácil, la situación sería, venga, vamos a ello. No es tan fácil. No es tan fácil. No hay salas, no hay películas. No hay películas, no hay salas. Sí.
Perfecto. Pues si os parece, vamos a ir ya clausurando, ¿eh? Es muy interesante y la verdad que además estando con gente experta es lo bueno que tiene, que entréis rápidamente en faena, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos estado presentando voy a hacer unas breves conclusiones y sí os pediría que os pensáis cada uno de vosotros una frase que quisierais que se quedaran las personas que nos estén viendo o oyendo, con ello en la cabeza. Entonces, bueno, hemos hecho un repaso un poco del tema del sistema de medición SABAT, que se utiliza para el tema del porcentaje de subtitulado de las diferentes cadenas, a las cuales a su vez se ha comentado que como una petición para la CSIA, que también no solamente se mida la cantidad, sino también la calidad, ¿no? También ha comentado, bueno, Miguel Hidalgo, diferentes tendencias que he estado viendo y diferentes problemáticas que se están encontrando dentro del mundo de subtitulado. Nos ha presentado Dimas todo el tema del cine accesible y cómo lo están organizando, a su vez igual el teatro accesible. Y hemos estado debatiendo entre todos diferentes temas que a todos los de aquí preocupan. Hemos comentado el tema eso de no solo la cantidad sino la calidad, por un motivo, porque se necesita, lo comentaba Miguel y creo que los demás estáis de acuerdo, respeto a los profesionales que tiene, porque además esto, aparte de ser una profesión muy, muy compleja, o sea, realmente tiene un mérito tremendo, las personas que se dedican a esto, tiene un componente social importante, ello lleva al hecho de insistir en que hay que valorar que el subtitulado accesible es un valor añadido que las empresas tienen que empezar a verlo como tal y que además en época de crisis como esta, en la que los negocios están yendo mal, hay que buscar nuevas formas de poder captar clientes. Un tema que comentaron también es que en Inglaterra se ha incrementado la cuota de un 4 a un 6%, pero ¿por qué? No solamente porque vayan las personas con sordas o personas ciegas, sino porque van con sus familiares, amigos, ¿no? Y entonces eso tienen que verlo, tienen que ver también el tema de los mayores que es todo un público potencial y hablamos de 7 millones de personas, de los cuales hay un porcentaje X que sí agradecerían el tema del subtitulado. Y bueno, pues el tema de que se comentaba también el tema de la televisión a la carta, porque si las televisiones en abierto sí lo hace, pero no las televisiones a la carta, cuando en principio, tal como comentaban aquí los expertos, no es un problema de coste. También se ha comentado, y el mea culpa de las propias televisiones, que no saben publicitar el tema de que ya tienen un gran porcentaje de su audiencia que ya está subtitulada y es simplemente en la guía electrónica que lo incorporen, ¿no? Bueno, esto y ahora la ronda de preguntas. A ver, de preguntas no, de frases. ¿Con qué os quedaríais? Empezamos, pues, por a ver, José Manuel. Pues nada, yo simplemente diría que para seguir avanzando es aludir a la voluntad de todos los actores que estamos involucrados en el tema de la accesibilidad audiovisual para seguir avanzando. Se puede seguir avanzando y es cuestión de voluntad. Y es cuestión de voluntad. Perfecto. Bueno, Dimas, ya por seguir... Sí, por orden. Nuestro objetivo es introducir la accesibilidad en la vida comercial de las películas y yo creo que eso define un poco lo que debe ser, es decir, la normalización pasa cuando entras en el mercado y cuando realmente el mercado es capaz de asumir y de valorar y de estar dispuesto a pagar por ese trabajo y va unido a la dignificación, etcétera, que demandábamos, ¿no? Cuando alguien está dispuesto a pagar por lo que haces. Por lo que haces. Perfecto. Vale, yo simplemente, bueno, pues un poco, por un lado, animar a que la gente vaya al teatro, voy a hacer un poco publicidad, y por otro lado, pues sí que es cierto, pues eso, que lo que es la accesibilidad, pues al final como que sea algo normal y cotidiano, es decir, que no sea algo específico, y yo creo que cuando empecemos a asumir que es algo normal y cotidiano, avanzaremos más. Yo por último digo que para que lo extraordinario se eleve a lo normal y veamos eso normal es necesario que tengamos sensibilización, como ya hemos comentado y en el cual estamos de acuerdo, pero también herramientas que permitan eso, la libertad, la que ha mencionado Dima, o por ejemplo la que nosotros estamos proponiendo, que es otra forma, ¿no? Es decir, que cualquiera, en cualquier momento pueda tener una cultura accesible, a través de una aplicación como la nuestra o a través de lo que sea. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, quiero dar en primer lugar las gracias a vosotros, a los 4 participantes por haber venido. Quiero también desde aquí dar las gracias a todos los que nos estén viendo a través de internet y recordaros que
Este vídeo a su vez lo vamos a colgar en nuestro canal YouTube. Dar las gracias especialmente a los intérpretes en lengua de signos, a las personas de subtitulado que lo están haciendo y también a mis compañeros de CENTAC, a los que están aquí al frente de las máquinas que están permitiendo que esto sea posible, igual que a mis compañeros que están haciendo el tema del Twitter. Y bueno, también quiero dar las gracias a nuestros patronos, ¿no? Y bueno, y sin más, pues damos por terminado esta mesa redonda de soluciones de subtitulación en el mercado. Muchas gracias a todos.